pues con 8 años me mandaron a un internado, que yo era muy pequeña, en Inglaterra, y me separaron de mis padres. Entonces yo, cuando me mandaron ahí, identifico eso como el comienzo de de mis síntomas, es decir, mis pensamientos mágicos, mis rituales, mis rutinas muy rígidas, mis miedos irracionales, todo eso. Entonces yo a eso es cuando identifico el principio, aunque todavía estoy intentando identificar exactamente la causa, pero bueno. Entonces, cuando volví a España con 13 años, yo estaba bastante mal. No estaba mal del todo, no tenía un diagnóstico, no tenía criterios para un diagnóstico todavía, pero estaba mal del ánimo. Entonces me llevaron a un psicólogo. Entonces una vez ahí me recetaron unas pastillas que mi padre no quería que me tomase, por lo tanto no volví a ir a ese psicólogo hasta 3 años después, con 16 años. Con 16 años había perdido muchísimo peso, unos 15 kilos en 2 meses o menos, y yo creo que era un mes y una semana, pero hasta los 2 meses no me llevaron al psicólogo y me llevaron a la fuerza, porque claro, yo no quería ir, me daba miedo que me hiciesen coger peso, todo eso. Entonces cuando ahí fui, me diagnosticaron con una anorexia nerviosa grave, por el peso que había perdido, por mi mentalidad, por un montón de criterios, ¿no? Entonces me ingresaron por urgencias. Luego estuve 2 meses y medio, salí mal del ingreso, pero no me podía quedar más. Y volví a ingresar 2 meses después, otros 2 meses y medio, pero con un diagnóstico diferente, que era trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo viví yo el tener que ir al psicólogo o al psiquiatra? Pues la primera vez que fui, que fue con 13 años, no tenía ningún miedo, quería ayuda, estaba baja de ánimo y nada, y no tenía ningún tipo de resistencia y simplemente quería que me ayudasen y poder hablar con alguien. Sin embargo, con 16 años, que es cuando de verdad lo necesitaba muchísimo más, ya no quería ir porque pensaba que el psiquiatra o el psicólogo iba a pautarme coger muchísimo peso, porque estaba muy baja de peso, tenía un infrapeso bestial y yo no me lo veía. Entonces yo no quería coger ningún tipo de peso, entonces, porque era parte de mi patología, ¿no? La anorexia. Y simplemente quería vivir mi vida, seguir perdiendo peso y tal. Hasta que un día mi padre me convenció de ir al médico, no al psiquiatra ni al psicólogo ni nada, simplemente ir al médico para ver si estaba bien. Y yo, como tenía un poco de miedo porque a veces me mareaba, tenía bradicardia, que es cuando el corazón te late muy despacio, tenía muy poca energía, ¿sabes? Pues yo cedí a ir. Después de muchísimos conflictos de que no iba, de romper tazas, de dar puñetazos, de estar agresiva y tal. Pero por fin cedí a ir. Y el médico me pautó una dieta. Y yo dije, ni de coña. Entonces me derivaron al Niño Jesús y donde ahí sí que me pasaron con un psiquiatra. Y la psiquiatra, que es una persona a la que quiero muchísimo ahora, me dijo que tenía que ingresar. Y yo no quería, entonces me ingresaron por urgencias. Entonces, una vez ya ingresada, estuve ahí 2 meses y medio, entonces yo no confiaba en ningún psiquiatra, no me fiaba de nadie, no quería tomarme medicación, fui una paciente muy complicada. Pero ya después de 2 meses y medio de ingreso, cuando salí, empecé un poco a abrirme más con los psiquiatras, a colaborar un poco más, y ahí es donde empecé de verdad a progresar en mi tratamiento. Un poco relacionado con lo del vídeo anterior, mi primera fase era negar completamente que tenía ningún tipo de problema. Esto fue con 16 años.
negaba completamente que estaba delgada, negaba completamente que necesitaba tratamiento, negaba completamente que tuviese un problema y de verdad me creía yo en mi cabeza que no tenía nada, ningún problema, que solo era un adolescente que quería perder peso y que no me pasaba nada. Esto fue la primera fase con la anorexia. Entonces yo no colaboraba nada, pensaba que no pertenecía en el hospital, pensaba que eran unos locos los que me habían encerrado, me enfrentaba a ellos, me rompí la mano dando un puñetazo contra la pared, me tuvieron que retener en la cama con contenciones, es decir, un día me tuvieron que sondar porque no me quería comer la comida, en fin, que yo era no podía aceptar que me pasase nada estilo psiquiátrico, no lo podía aceptar. Entonces, ya una vez, como pasaron 2 meses y medio y no cambiaba, pues me dieron el alta del hospital Niño Jesús, porque sinceramente su justificación era que no podían hacer nada conmigo y que si no me iba a ir a una residencia. Entonces o me daban el alta o me iba a una residencia. Entonces, cuando me dijeron eso, yo como que espabilé un poco, porque dije, joder, o sea, yo no quiero ir a una residencia a pasar mi vida, ¿no? Entonces, ahí empecé un poco a colaborar con mis psiquiatras. Nunca llegué a aceptar que tenía una anorexia, pero simulaba más o menos que sí que la aceptaba, que sí que lo entendía, empecé a comer, como ya había cogido peso en el ingreso a la fuerza, pues intentaba no perderlo. Entonces eso me aguantó mucho tiempo, unos 2 meses, que para mí era bastante porque estaba mal. Entonces a los 2 meses empecé un poco más con sintomatología obsesiva, que ya tenía yo con 8 años, pero que había puesto un poco de lado con el tema anorexia, pues lo había centrado más en la comida y me había olvidado un poco de mis rituales y mis compulsiones y todo eso. Entonces, como ya había mejorado la parte de la alimentación, pues me surgió eso con muchísima fuerza y me machacó. Entonces, esa fase fue, yo creo, la primera de otro diagnóstico, ¿no? En vez de una segunda fase, yo creo que era la primera de otro diagnóstico. Entonces yo empecé a entrar en espiral, empecé a empeorar, empecé a tener un montón de pensamiento mágico y ahí es donde me pusieron bien la medicación, ¿no? Entonces a mí me subieron muchísimo la medicación, me pusieron una de ellas como inyectable cada 4 semanas, me pusieron un antidepresivo, un antipsicótico, un montón de cosas. Entonces, ya después de un mes y medio así en espiral, mi psiquiatra me decidió ingresar otra vez porque dijo que no estaba bien y que necesitaba a toda urgencia un ingreso de contención. Entonces ingresé por segunda vez en el Niño Jesús. Ahí en ese ingreso, bueno, yo estaba posiblemente peor que en el primero, pero no lo voy a comparar porque eran dos situaciones diferentes, ¿no? Incluso eran 2 salas diferentes, es decir, una era de anorexia y otra era de psiquiatría general. En el segundo yo estaba en el de psiquiatría general, pero sí que era muy agresiva, era muy rebelde, era muy poco colaboradora, me tenían que contener varias veces a la cama, casi todos los días. Lo que sí que entonces ya ahí es cuando me volvieron a decir, esta chica necesita una unidad de media estancia, que es un ingreso mucho más largo, de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. Entonces eso me hizo espabilar otra vez y empecé a colaborar otra vez y empecé a enfrentarme un poco a mis miedos y tal. Pero claro, después de 2 meses y medio, claro, no me podían seguir teniendo ahí, igual que en el primer ingreso, y me dijeron que podía ir a un hospital de día, que es en el que estoy ahora. Entonces, la fase en la que estoy ahora, pues no estoy muy segura. Yo he pasado muchas fases, muchísimos altibajos en el hospital de día, hasta el punto que una vez tuve que ingresar por tercera vez una semana y luego me dieron el alta. Y bueno, ahora mismo con la cuarentena pues estoy bastante peor sintomatológicamente, no sé lo que me traerá el futuro, pero
espero que con el trabajo que he hecho hasta ahora podré contenerme yo misma y no necesitar un ingreso. Yo sí tuve que esconderlo muchísimos años, muchísimos de hecho los sigo escondiendo de mi familia. De los 8 a los 19 años que tengo, yo no he revelado jamás en mi familia lo que me pasa. Saben que tengo un diagnóstico, saben que estoy ingresada, pero nunca, nunca, nunca les he dado detalles, nunca les dejo verme en pleno ritual, nunca les dejo verme restringir, ni vomitar, ni nada. O sea, nunca les dejo verme mal. Entonces yo lo oculto muchísimo de mucha gente, incluso de mis amigas. Y es muy duro porque no puedo ser mi yo real, no puedo expresar cómo me siento yo en ese momento, no puedo expresar mi ansiedad, no puedo expresar mi malestar, siempre tengo que ser la amiga feliz. Entonces, eso es muy difícil. Dudo cómo llevarlo. Muchísimas veces he dudado si debería contárselo a mi familia, si debería ser sincera conmigo misma, si debería salir del tratamiento directamente y dejarme llevar por mi enfermedad. He pensado muchísimas veces en tirar la toalla y fuera y vámonos. He pensado muchísimas veces en seguir luchando. Dudo muchísimo de cómo llevar todo el tema, dudo muchísimo sobre muchas cosas. Y bueno, y miedos tengo muchísimos también. Es decir, yo tengo miedo a todo, pero mis miedos un poco más racionales, porque si fuese a contar todos mis miedos racionales, aquí estaríamos 20 minutos. Entonces, mis miedos más racionales pues serían ¿qué pasa si nunca me curo? ¿Qué pasa si esta es mi vida? ¿Qué pasa si tengo que volver a ingresar? ¿Qué pasa si le pasa algo a mi familia y yo no he sido sincera con ellos? ¿Qué pasa si me pasa algo a mí y no he sido sincera con ellos? O sea, tengo muchísimos miedos respecto a lo que estoy haciendo, a lo que me está pasando. Ahora están más agravados, claro, por el tema cuarentena, que a mí me agobia mucho, pero bueno. El tema medicación con 13 años lo llevé muy bien. Yo quería tomármela, yo quería mejorar mi ánimo, quería parar las autolesiones, pero como mi padre dijo que no a la medicación, pues yo ya le cogí un tipo de manía horrorosa y un tipo de miedo horroroso a la medicación. Por lo tanto, con 16 me negué rotundamente a tomarme ningún tipo de medicación hasta que ingresé. Y cuando ingresé ya me empezaron a obligar. Primero la tenía que tomar triturada con agua para despistarme y pensar que no me la estaba tomando. Luego ya poco a poco empecé a tomarme una pastilla y el resto triturado. Luego un poco más, luego ya un poco más. Y luego ya cuando me pusieron el inyectable, pues ya de esa me despreocupé y de las demás no me las tomaba o las vomitaba o lo que sea. Y luego ya con el tiempo he ido acostumbrándome más a la medicación, he entendido que es una muleta que te sirve para mejorar y para andar y caminar y seguir hacia adelante, y entiendo ya que la medicación es una cosa necesaria en algunos casos. Pues yo creo que principalmente he cambiado mi manera de vivir mi situación. Es decir, yo vivía mi situación como una condena, como una situación que era irremediable, como una situación que no iba a cambiar nunca, como un infierno. Y ahora mismo, bueno, pues veo un poco la luz al final del túnel, veo un poco, bueno, que algún progreso he hecho. Esto no quiere decir que yo no sienta muchísimas veces muchísima desesperación, que vea todo negro, que vea que no me voy a recuperar nunca. De hecho, más veces que no, estoy desesperada, pero yo creo que ha cambiado mucho el sentido de que no siempre lo que yo entiendo como una condena es una condena. No sé si me explico, es decir,
Yo he aprendido a entender que hay pensamientos que tengo yo que son muy pesimistas, he entendido a aprender que hay pensamientos que tengo yo que no son muy racionales, he llegado a entender que tengo pensamientos yo que no son mm, no son tan poderosos como quiero que sean. Es decir, yo hay pensamientos a los que les achaco muchísimo poder sobre mí y ahora hay pensamientos de esos que yo entiendo que son más cosas que me imagino yo a cosas que son realmente poderosas y que el locus de control lo tengo yo. Yo pensaba que iba a cambiar mi relación con todo el mundo y efectivamente ha cambiado muchísimo, algunas a buenas, algunas a malas. Mi mejor amiga yo no la dejaba visitarme en el hospital y ahora estamos mucho más cercanas. Lo que pasa es que aún así yo no le cuento lo que me pasa. Entonces yo siento que soy mucho menos sincera con ella que de lo que hubiese sido si no hubiese tenido ningún problema. Con mis padres la relación ha cambiado muchísimo. Mi padre ha mejorado mucho su mal humor y su pronto y sus enfados explosivos. Los sigue teniendo, pero tiene mucho más cuidado desde que ingresé yo por primera vez y desde que empezó a entender temas de psicología. De hecho, ahora va a un psicólogo. Es decir, mi relación con mi padre ha cambiado bastante a bien. Tiene sus rachas, pero bueno. Con mis hermanos, bueno, no ha cambiado mucho, siempre ha sido una relación muy inestable, una relación en la que no me entienden. Yo muchas veces le he intentado explicar a mi hermana, mi melliza, lo que me pasaba y ella me ha llamado cosas como loca o tonta. Mi hermano me dijo que mi ansiedad era pedante, entonces en ese tema, pues mi relación ha cambiado a peor, yo creo, con mis hermanos, porque yo no soy capaz de expresarme, por lo tanto les tengo mucha distancia, porque si no soy capaz de expresarme cómo me siento, ellos no van a entenderme nunca, por lo tanto tenemos ahí un hueco de vacío, de yo no te entiendo a ti, tú no me entiendes a mí, que nos está afectando mucho. Y bueno, con mis compañeros del hospital de día de los ingresos, pues hay algunos que me van a aguantar para siempre y hay algunos que desaparecerán, pero me ha ayudado mucho a entender de que los amigos de verdad no te van a abandonar por lo que te pasa. Mi primer diagnóstico de depresión leve no me importó mucho, yo tenía 13 años, no lo entendía siquiera muy bien. Entonces no me afectó casi nada. El segundo diagnóstico de anorexia lo llevé muy mal. Es como que una vez que me pusieron una etiqueta se me despertó el demonio. Es decir, pues tengo esto, pues ala. Pues si tengo esto y ya lo tengo diagnosticado, pues voy a actuar de verdadmente como si esto es mi vida entera, como si esta fuese mi etiqueta de por vida, como si no tengo otra opción, otra salida. Y ahí es cuando de verdad empecé a entrar a trapo en mi enfermedad, porque me identifiqué tanto con el diagnóstico y la etiqueta que pensé que es que no había otra, o sea, que es que era yo, o sea, yo era mi diagnóstico. Entonces eso lo llevé bastante mal. El trastorno obsesivo compulsivo, pues no lo llevé mal porque ya había tenido el diagnóstico de la anorexia, ya había estado ingresada una vez, yo ya sabía que tenía rasgos muy obsesivos, yo ya sabía que tenía pensamientos poco reales y muy irracionales. Yo ya sabía que tenía muchos miedos. Entonces el tercer diagnóstico no me afectó mucho.